Esto es una... Mi nombre es Susana y os doy la bienvenida a las conferencias en directo de Mindalia, que Mindalia es una red social de ayuda a través del pensamiento positivo y una organización sin ánimo de lucro que trata de divulgar el conocimiento a través de varias plataformas como Mindalia.com, una página web en la que encontraréis artículos y noticias de interés, Mindalia Radio y Mindalia Televisión, como bien decimos, plataforma desde la que os ofrecemos estas conferencias. Por eso yo creo que es el momento de presentarlo. Es Denis Astelar, va a ofrecer la conferencia La energía, aplicaciones prácticas en la vida diaria. Denis Astelar es un profesor nato que realiza cientos de conferencias, seminarios y cursos basados en profundas enseñanzas que provocan un gran cambio de vibración a través de reflexiones llenas de sabiduría sobre la vivencia del presente y el sentido de la vida. Desarrollando capacidades psíquicas desde muy temprana edad, su mensaje aporta crecimiento interior y un cambio en la visión de la existencia, también aporta paz y la elevación de la conciencia. El fundador de la Academia Hermes, casado y padre de familia, se considera un rompedor de esquemas y poco amigo de las religiones. Vive sin excesiva vida social y disfruta de la tranquilidad que le aporta el silencio, la familia y la naturaleza. Su labor más extensa y profunda se basa en sus enseñanzas recibidas totalmente por vía psíquica y espiritualidad, e invita, como él expresa, a abrir las puertas de la sabiduría y de la conexión interior que se encuentra en todos y cada uno de los seres. La forma que tiene de presentar su trabajo es a través de las profundas reflexiones que transmite con un lenguaje sencillo, eso sí, directo y claro, dotando cada una de sus palabras con una gran luz y un dulce amor. Así que, sin más, vamos a darle la bienvenida. Muy buenas noches, Denis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me oyes bien? Pues bienvenido y bueno, pues estamos expectantes de saber qué nos vas a contar hoy. Muy bien, pues mirar, tal y como decía el título, a mí me gustaría hacer una revisión. Hay muchos cursos de los que imparto que tienen que ver con el mundo de la energía. Es curioso cómo la energía, esa parte elemental prácticamente que fundamenta todo lo que está existente en el universo, es algo que no esté todavía en los colegios, implementado en las universidades, incluso en los centros de enseñanza del mundo entero, ¿no? Lo que hablaremos hoy es un poquito qué es la energía, qué propiedades tiene, haremos un repaso un poquito en cómo se proyecta la energía y luego hablaremos, como hablábamos en el título, de sus aplicaciones prácticas. Vamos a poder hablar de qué sucede cuando alguien mentalmente proyecta una energía, cuando alguien utiliza la energía para proyectarla con la palabra o cuando alguien emite su propia energía en su campo electromagnético, lo que sucede. Empezaremos desde el principio. La energía es la parte más fundamental a través de la cual se crea todo lo existente en el universo. En realidad, la energía tiene una unidad más pequeña que nosotros conocemos como la partícula o las partículas. Es importante, antes de empezar en las aplicaciones prácticas, saber un poco cómo funciona esa partícula y cuál es el comportamiento de la energía. La gente habrá oído hablar de los principios universales, siempre hemos oído hablar de los chakras, por ejemplo, o del campo áurico, o del poder del pensamiento positivo, como en esta red. Sin embargo, ¿de dónde viene ese origen? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es su mecánica? Mirad, las partículas tienen prácticamente dos propiedades elementales, básicas, que deberíamos implementar en nuestra vida. La primera es que las partículas siempre están en movimiento, tienen una velocidad constante que puede llegar a variar. Y a esa velocidad, a ese baile de San Vito que tienen las partículas, se le llama vibración. Una partícula puede tener una vibración densa, que nosotros llamamos sería lenta, una velocidad lenta, o las partículas pueden llegar a tener una velocidad muy rápida, que nosotros conocemos como la velocidad sutil o la energía sutil. Bien, esta es la primera de las propiedades. Las partículas nunca están quietas. ¿Por qué nunca están quietas? La energía tiene un impulso irrefrenable de transformarse, de evolucionar, de subir de eslabón, de peldaño vibratorio hasta niveles radiantes en las que sean luz o pueda brillar. Pasamos de una piedra, que puede ser, por ejemplo, uno de los estados densos, lentos, hasta, por ejemplo, un sol, un estado más brillante, más latente,
La única diferencia entre una cosa y la otra sería su velocidad de vibración. En las personas, por ejemplo, la siguiente partícula, la siguiente propiedad de las partículas es que una vez ya tienen su vibración, siempre tienden a unirse a vibraciones semejantes. Es decir, cada oveja con su pareja. Esto sí, pero esto no. Es decir, no puede haber uno muy rápido y uno muy lento porque esto sería inarmónico. Sin embargo, cuando las personas y las partículas vibran igual, están en una situación de armonía, de armónico. Es decir, no podemos aplicar todavía en el siglo XXI y en las puertas de la era de Acuario elementos tan arcaicos o tan caducos como el bien y el mal o la luz y la oscuridad. Realmente tenemos que empezar a plantear que solo existen dos tipos de energías y no son el bien y el mal concretamente. Existen dos, la que vibra conmigo y la que no. Es decir, la que puedo emitir yo y mi aura interpreta como una aura armónica, similar, coherente, y todas las energías que yo recibo externas, que no tienen por qué ser dos, A o B, pueden ser H, J y L, pero ninguna de ellas coincide con la A, que soy yo. Si yo proyecto una energía A, quiero atraer a personas A, energías A y situaciones A. No quiero Z. Si luego cambio mi actitud, entonces emito otra energía y atraigo otra energía. Y eso lo hacemos cientos de veces al día prácticamente. Entonces, primera principio de la partícula, que tiene vibración, que se mueve. Y segunda, que siempre tiende a encontrarse con partículas que vibran igual. Cuando se fusionan, cuando se unen, se produce un salto cuántico y entonces vibran más rápido y vuelven a buscar a partículas que vibren a esa velocidad. Se fusionan y así hasta el infinito y más allá. Mirad, las partículas aplicadas al ser humano, no solo a los elementos más básicos de la tabla periódica del universo, en nuestra vida está compuesto no solo de energía, sino también de cuerpo y mente. Ese conjunto de los tres elementos, cuerpo, mente y energía, cuando se unen, crean un campo electromagnético que nos rodea en forma de óvalo, que todos habemos conocido y que conocemos como un biorritmo, una biopulsación, famosamente conocida como el aura. El aura, ese campo electromagnético que nos rodea, tiene la función de ser algo parecido como la caja negra de un avión. La primera cosa es coger información. ¿De dónde la coge? ¿Del cuerpo? ¿De la mente? Y de la energía, que nosotros lo llamamos chakras. Tenemos el aura, nuestros pensamientos, nuestro cuerpo y nuestra energía. Todo eso se une en un campo electromagnético y cuando tiene toda esa información, la codifica en su idioma, que es colores. Cuando tenemos un solo bloqueo o tenemos una sola tarea que aplicar en nuestra vida, en ese momento de nuestra vida, el aura es monocromática, es decir, solo tiene un color, o rojo, o azul, o verde, etcétera, etcétera, siguiendo siempre los 7 colores del arco iris, ¿eh? Sin embargo, cuando los chakras, cuando el campo mental entra en conflicto o cuando hay otros campos que hoy os hablaré, el aura se vuelve multicolor. Es decir, hay en el propio campo electromagnético un poco de verde, un poco de naranja, un poco de amarillo y eso indica una aura inarmónica. Armónica es un aura que tiene un solo color, que significa que está trabajando en una tarea y solo en una y se está enfocando y concentrando su energía. Pero cuando alguien está pensando una cosa, diciendo otra, haciendo otra y queriendo hacer otra, toda esa dispersión, como una energía de cascada que se divide en muchos ríos, en realidad no mueve absolutamente nada y pierde toda su fuerza. Y el aura, el único modo de informar de eso es que se convierte en multicolor. Mirad, el campo electromagnético es muy sencillo de entender. Cuando coge información del cuerpo, mente y energía, lo codifica en colores y entonces lo comparte, lo proyecta como si fuera un sonar, como si fuera un latido en el infinito, con el fin de atraer a personas, situaciones y experiencias del mismo color. Es decir, imagínense por un momento un aura roja, pues lo que quiere es atraer a personas rojas, experiencias rojas y situaciones rojas, como si fuera una tostada, la tostada roja quiere mermelada roja. Cuando pasa un tiempo, a lo mejor puede cambiar a azul. Entonces todo lo rojo se separa de nuestra vida y vienen personas azules, experiencias azules y energías azules, siempre para cubrir las necesidades del campo electromagnético.
Lo que estoy intentando decirles es que todas las personas, experiencias y situaciones que vivimos en nuestra vida las estamos atrayendo nosotros mismos, y muchas veces, y la mayoría, de forma inconsciente. Es decir, nosotros proyectamos en el aura porque las personas mienten, pero el aura no. Por lo tanto, cuando hay muchos colores, lo que hace es que vienen muchas energías distintas, muchas personas de energías distintas, y es cuando decimos que nuestra vida se sumerge en un caos o en una crisis existencial, porque realmente no enfocamos la energía y se dispersa, se diluye, provocando evidentemente sufrimiento, tristeza, agotamiento, confusión, y hay muchas personas que viven así no solo un día ni una semana, sino muchos años a lo largo de toda su vida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a ir por pasos poco a poco. Todos los alumnos siempre me han dicho que cuando intentamos explicar la introducción a la energía es muy fácil de entender, pero como todo el mundo místico y como toda la teoría espiritual, es bastante compleja de aplicar. Como absolutamente todo en esta vida, la teoría y la práctica no siempre se aplican del mismo modo. Es muy fácil comprender que las partículas se mueven y que siempre buscan a sus semejantes en forma de armónico, y que el aura busca los colores y los proyecta con el fin de atraer energías armónicas. Lo que la gente no comprende es que en lugar de quejarse, o en lugar de mirar hacia otro sitio, o en lugar de culpabilizar al exterior a tales personas o a tales experiencias, lo primero que tiene que comprender y cambiar es la estructura energética de su campo áurico, para que deje de atraer esas energías que no nos están gustando, pero que el aura considera que necesitamos para salir de ese hábito, de esa frecuencia. Cuando alguien se queja un día, pues tiene derecho como todo el mundo. Pero cuando alguien se queja de forma frecuente, de forma continua, lo que hace es generar una frecuencia, es decir, un ciclo vibratorio que se repite una y otra vez. Lo único que hará es mantenerte atado constantemente a ese tipo de personas, a ese tipo de situaciones y a ese tipo de energías. Lo que estoy intentando decir es que si alguien en su vida está rodeado de demonios, de personas hostiles y de trabajos insatisfactorios, seguramente es porque dentro de su interior también hay trabajos sin hacer, demonios sin resolver y bloqueos energéticos que no ha resuelto. Cuando esto lo resuelve, el aura cambia su estado vibratorio, emite otra energía completamente distinta y esta cambia nuestra vida para siempre. Intentamos comprender que todo lo que vivimos lo proyectamos en nuestro interior y eso requiere responsabilidad y madurez espiritual. No es válido poder quejarnos de un trabajo porque hay gente que no tiene y sin embargo podernos quejar de una enfermedad cuando hay personas que también las padecen y las enfocan de una manera muy distinta. Lo único que tenemos que comprender es que en el campo áurico, para conseguir una armonía y felicidad completa en nuestra vida, tenemos que trabajar mucho y muy profundamente. De 7 capas que tiene el campo áurico, hay 4 que están bajo nuestro control y que afortunadamente nacen en la Tierra y se desechan, caducan en la Tierra. Sin embargo, los 3 últimos cuerpos de los que no hablaremos hoy son las capas del aura inmortales, son aquellas que salen del cuerpo y al reencarnar entran de nuevo las mismas en un vehículo físico nuevo. Volvamos otra vez atrás. Las 4 capas del aura que están bajo nuestro control realmente significa que están bajo nuestra responsabilidad y por lo tanto no podemos pedir ni a los oráculos, ni a los clarividentes, ni tan siquiera a los terapeutas que hagan un trabajo que tenemos que hacer nosotros de forma personal e intransferible. Podemos pedir un consejo, podemos aprender de todo el mundo, pero en esencia estamos solos en este trabajo. Tenemos que trabajarnos nosotros. ¿Cómo? Miren, el campo áurico se divide en 4 capas. La primera es conocida como el cuerpo físico. Si realmente queremos tener un campo espiritual, queremos tener una vida sana y queremos proyectar y recibir a personas que tengan una energía completamente armónica, lo primero de todo que tenemos que hacer es respetar nuestro templo físico, como si fuera un templo sagrado, y por lo tanto alimentarlo bien, descansar bien, honrarlo bien y no exponerlo a peligros ni físicos, ni químicos,
ni malas alimentaciones, ni drogas, ni tabacos, ni todo aquello que realmente esté diciendo en ti que tienes un conflicto. Es curioso como vemos ahora esto desde fuera y las personas se están autodestruyendo a sí mismas. Y lo único que significa es que no tienen un amor propio, no se aman a sí mismos. Imagínense cuando es alguien que aman, el que realmente se está autodestruyendo. Ustedes sufren porque hay gente que aman que no está viendo el valor de sus vidas. Bueno, pues empecemos por nosotros mismos, por alimentarnos bien, por descansar bien, por hacer un poco de deporte, por entrar en contacto con la naturaleza, por dormir las horas que necesitamos y por alimentar el cuerpo como si fuera el último día de su propia existencia. Cuando ya tenemos un templo equilibrado, sano, libre de estrés, libre de un estado emocional enfermo, la enfermedad realmente solo vendrá cuando llegue el momento, cuando tengamos que partir, no siempre que vienen bloqueos que no sabemos solucionar, somatizan en el cuerpo y acabamos pagando facturas demasiado altas, a veces hasta puntos de no retorno. Nuestra calidad de vida mengua porque realmente no comprendemos que el cuerpo es el último que se estropea, pero el último que se cura. Vamos a poder ver qué es lo que estropea el cuerpo. Bueno, el siguiente capa del campo áurico es no muy conocida por las personas, pero es conocido como el campo etérico. El campo etérico está como un par de dedos por encima de nosotros y es donde todas las terapias energéticas trabajan, porque es donde se ubican los vórtices metafísicos de energía, conocidos como chakras en el lenguaje sánscrito. Los chakras regulan desde el chakra más básico y primitivo de nuestra vida hasta el séptimo chakra, que representa la iluminación del ser. Evidentemente, como vórtices de energía, cuando hay bloqueos que vivimos al día a día con las personas, estos se bloquean. Y lo que hacen es pasarle su color identificativo, cada uno de ellos tiene uno, a la aura para que se vista, se ponga de su color y sepamos qué bloqueos tenemos. El modo de mantener el campo etérico limpio es no apegarse, no engancharse a situaciones que sean densas o que nos produzcan agobio, pérdida de sueño, ansiedad, estrés, algún tipo de hábito destructivo. Es decir, el único modo de que etérico significa energía, recarguemos nuestra energía, es entrar en contacto con nuestros propios orígenes interiores, la naturaleza, el silencio, los animales, las plantas, las playas, las lluvias, las nubes, las estrellas, el silencio nocturno, es decir, todo aquello que nutre nuestro cuerpo energético y le sirve como combustible al cuerpo físico. De momento, como vemos, ya tenemos dos cuerpos que están bajo nuestra responsabilidad. Si alguien fuma y luego padece de pulmones o algún tipo de enfermedad respiratoria, no podemos pretender que un terapeuta resuelva aquellos que nosotros estamos destruyendo primero. Si quieres ver un cambio, tú debes ser el cambio primero. Vamos al tercer capa del aura, de las más destructivas, que yo llamo realmente el verdugo, y es conocida como la capa emocional. Realmente es una capa dentro del aura que lo único que hace es gestionar las emociones y los sentimientos. Algo que realmente el ser humano tiene como asignatura suspendida desde el primer momento en que nacemos. Nos cuesta muchísimo decir, lo siento, te amo, gracias. Y muchos elementos que dejamos para atrás, luego los lloramos cuando esos seres queridos se han apartado de nuestra vida o el tiempo los ha apartado de nuestro propio destino. El campo emocional, el único modo que tenemos de equilibrarlo es no engañarnos a nosotros mismos. Es muy fácil de utilizar la frase de escucha a tu propio corazón. Sin embargo, es que hay personas que no saben escuchar el corazón porque lo tienen encerrado, porque lo tienen bloqueado y porque realmente lo único que hacen es dañarse a sí mismos, haciendo cosas que agradan a los demás, que contentan realmente a los demás, pero no a uno mismo y creando otra vez nuevamente un bloqueo interesante. Emoción, las emociones, son las energías que obtenemos del exterior, de las personas, y que producen en nosotros reacciones. Por ejemplo, el enfado, la frustración, la alegría, muchas veces, la sorpresa, todo lo que alguien nos puede decir, pensar o hacer y que a nosotros nos afecte de alguna manera, lo interpretamos como emociones. Sin embargo, hay un elemento más complicado todavía, y es complicado porque como no sabemos tramitar las emociones,
tampoco sabemos proyectar, compartir y liberar los sentimientos. Sentimiento significa idioma interior, pulsación interior. Es ese idioma interno que nos mueve, sentimiento, que hace que nosotros saquemos desde dentro hacia fuera. Las emociones vienen de fuera hacia adentro y los sentimientos de dentro hacia afuera. Evidentemente, las personas confunden las emociones con los sentimientos. Cuando pedimos prestado un dinero a otra persona y luego le devuelves ese dinero, la persona cree que tienes que ser agradecido o darle las gracias. Sin embargo, la gratitud, por ejemplo, es un sentimiento, como el amor. Es algo que no puede forzarse. Si te devuelven el dinero, simplemente la deuda queda saldada. Y uno pensará, qué desagradecido que has sido, no me dio ni las gracias. Pero ¿quién te ha dicho a ti que tienes esa capacidad desarrollada? La gratitud es algo que todos podemos practicar y que es el mayor acto de oración que podemos hacer al universo o a Dios, como la gente llama. Cuando uno no se da las gracias ni a sí mismo, no puede agradecer a otros. Cuando alguien no se perdona sus propias faltas, no tiene capacidad para perdonar la falta de los demás. Primero tienes que aplicarte las cosas a ti y eso es lo más complicado. La gente ha convertido la espiritualidad en un mercado. La gente se cree que es como una máquina tragaperras de los recreativos. Pone una monedita, saca la palanca y le va a dar el premio. Le van a ayudar y le van a solucionar todos sus problemas. Cuando realmente los problemas nacen en nuestro interior y deben ser resueltos primero en nuestro interior. ¿Cómo proyectamos todas esas energías? Lo vamos a hablar después. Las emociones lo llamamos el verdugo porque produce prácticamente el 60-70% de nuestras enfermedades somatizadas en el cuerpo físico. Si he dicho el 60 y el 70, significa que 7 de cada 10 enfermedades o bloqueos o problemas de nuestra vida los generan las malas gestiones de nuestras emociones, de cómo nos comportamos con los demás, y nuestras malas gestiones de los sentimientos, todo lo que nos guardamos en nuestro interior que no decimos por miedo a la reacción de otro, por miedo a que otro nos abandone, por miedo a que otro reaccione mal. ¿Cuántas cosas perderemos por miedo a perder? Llegará un momento en que cuando uno resiste, aguanta y aguanta, se convierte en una bomba de relojería humana y al final estallas. Y el problema de estallar es que normalmente lo haces con los seres que menos culpa tienen y con los seres que más puedes lastimar porque son los que más te aman. Es importante que cada uno libere emocionalmente toda su energía y libere el miedo a la soledad, libere el miedo a ser rechazado o libere el miedo a no ser correspondido. La naturaleza hace melones enteros, hace aceitunas enteras y hace manzanas enteras. Nunca ha hecho naranjas a medias. Nosotros no somos medias naranjas, somos naranjas enteras. Y cuando alguien está íntegramente trabajado, no busca una pareja para cubrirle sus necesidades, sino que busca una pareja para entregarle todos sus dones, todos sus frutos. Las personas confunden el te amo con el te quiero. El te amo significa que si estás a mi lado yo te voy a dar todo lo que tengo. Sin embargo, el te quiero, la gente siempre dice te quiero, lo que no te dices para qué. Entonces, cuando dicen te quiero es porque quiero que me cubras algo. Todo eso es lo que provoca que nuestro campo emocional, cuando desde niños nuestros padres tampoco están emocionalmente equilibrados, cuando vamos a las escuelas y nuestros compañeros, incluso los profesores, no están emocionalmente equilibrados, aprendemos a cerrar nuestro corazón con la falsa ilusión de que nos protegemos del daño. Sin embargo, en el corazón se genera algo así como un búnker. No dejamos que nadie entre. Pero lo que no nos damos cuenta es que nosotros tampoco podemos salir. Coger hoy mismo a las personas que nos rodean, a los padres, a las madres, a los hermanos, a las parejas, incluso a esas peludas mascotas que tenemos en casa, y mirarles a los ojos y decirles, gracias por existir, porque hay mucha gente sola y yo te tengo a ti. El mero hecho de generar esa emoción y de que ver cómo esas lágrimas se derramen entre nuestros ojos, habremos abierto el alma y eso indicará que nuestro campo emocional ha iniciado un proceso de sanación, de limpieza y de sinceridad energética. Aunque haya dicho que esta capa es la verdugo, la más complicada, sin embargo no es la más difícil de equilibrar. Tenemos la cuarta capa del campo áurico que también está bajo nuestro control y que ni la ciencia todavía, ni la tecnología,
ni todos nuestros descubrimientos hasta nuestros días ha sabido dominar del todo y mucho menos sanarla en su totalidad. Estamos hablando del campo mental. Lamentablemente, la mente no es algo que esté directamente conectado a la fuente del universo. Eso lo logramos a través del tercer ojo, que la gente conoce como la intuición. Sin embargo, la mente, cuando quiere saber algo que no sabe, tiende a inventárselo y crea dentro de su mente unas películas que muchas veces, y la mayoría de ellas, no tienen nada que ver con la realidad física de lo que estamos viviendo. El mayor enemigo que tenemos en nuestro planeta se encuentra en nuestra propia cabeza. Él es quien convierte nuestra vida en una película de comedia, en una película de terror, en una película de risa o realmente en una serie de sabiduría constante y permanente. El campo mental es algo que debe mantenerse siempre limpio, siendo sincero, siendo directo, explicando a los demás todo aquello que se nos pasa por la cabeza y encontrando las palabras que son valiosas para la comunicación. Recordar todo lo que se guarde dentro pudrirá. Esto afectará al aura y acabaremos enfermos. En realidad, lo único que tenemos que hacer ahora mismo, cuando encontremos el equilibrio de esos 4 cuerpos, el físico, el etérico, el emocional y el mental, ahí es cuando ya el aura entonces detectará que las 4 capas básicas del ser humano están armonizadas, lo enviará al universo como una señal a los 4 vientos y adivinad qué, atraeremos a personas equilibradas, a energías equilibradas y a experiencias equilibradas. Y ahí es donde empezará nuestro verdadero sabor de vida, sin ataduras, sin pasado, sin futuro, sin miedo. Y ahí es donde uno ya puede llegar a saber que lo único que tiene que hacer en la vida, una vez alcanza esa armonía, es no permitir que nada, ni nadie, perturbe esa paz interior. La gente se pasa toda la vida diciendo, es que yo busco la paz. La paz no se busca, se conserva, porque ya se encuentra en nuestro interior. Es absurdo decir que uno busca el amor. ¿Cómo buscas algo que crees que no has encontrado o que crees que no conoces? El amor también se encuentra en tu interior. Las energías también se encuentran en tu interior. Y la salud, el equilibrio físico, más allá de toda enfermedad que es inevitable como la propia muerte, lo único que tenemos que hacer es vivir el presente. Todos nos marcharemos, desde el ser más espiritual hasta la persona más analfabeta espiritualmente. Todas pasarán por un proceso que les hará crecer, que les hará expandirse. Vamos a poder ver unas prácticas, por ejemplo, en el campo áurico. Aplicado el aura en los temas, por ejemplo, de amor, tenemos que comprender que esto que les estoy transmitiendo es de lo más complejo de conseguir en el campo áurico en relación a las parejas. ¿Por qué? Cada persona es como un instrumento musical. Si yo soy un violín, en lugar de querer afinar a los demás, tengo que mantenerme afinado yo. Y en lugar de quererme afinarme yo, lo que hace la gente es querer afinarse con los instrumentos que le rodean. Un violín no puede afinarse a un piano o no puede afinarse igual que una zambomba, porque realmente no es el mismo instrumento. Tienes que equilibrarte, mantenerte armónico en tu existencia y el aura hará el resto por principio de afinidad, por principio de energía armónica entre sus propias partículas. Si no te gusta lo que te rodea, sean personas, sean situaciones, o tu vida crees que es todo un montón de estiércol, es porque seguro que ese estiércol se encuentra en tu interior, con cosas que no has dicho, con pensamientos que no se han resuelto, o con energías que se han creado en forma de lazos y de nudos y que no han sido resueltos. Claro que muchas personas tienen un mal pasado por un mal presente y muchas personas tienen un mal presente por todo lo que han vivido en un mal pasado. El único modo de tener un buen presente es que ahora resolvamos todo lo que en el pasado nos genera ataduras. El pasado ya ha pasado, el presente es un regalo y tenemos que vivirlo ahora porque es lo único que tenemos. Cuando se nos termine el presente, el pasado y el futuro habrán desaparecido para siempre. Por lo tanto, como vemos, no es tanto hacer una terapia concreta, ni gastarse economía en cursos muy concretos, ni tan siquiera ir buscando aquella llave magistral, porque ninguna llave ajena logra abrir la puerta de un laberinto propio. Y por lo tanto, tú tienes tu laberinto en tu cabeza, tu laberinto en tu corazón, tu laberinto en tu energía y tu laberinto en tu cuerpo. Y aunque los demás puedan servir de carteles, de indicadores, para decir por dónde tienes que ir o por dónde deberías ir,
La llave solo la tienes tú. Y ahí es donde tenemos que empezar. Tú dirás, no es fácil. No, si fuera fácil, no estarían viendo ahora esto, no estarían contemplando y no estarían escuchando porque ya lo hubieran hecho. Es decir, tenemos que partir de la base de coger una hoja de papel y decir, ¿qué quiero en mi vida? Y lo vamos a dejar en blanco, porque el ser humano no sabe lo que quiere. Sin embargo, en la otra parte de la hoja vamos a poner, ¿qué es lo que no me hace feliz en mi vida? Y van a hacer una lista gigante enorme. Cuando ya la tengan escrita, lo único que tienen que hacer es ir eliminando de su vida todo aquello que ustedes han escrito que no les hace feliz. ¿Qué quedará entonces? La absoluta felicidad. El ser humano no sabe lo que quiere, pero tiene muy claro lo que no quiere en la vida. Y es ahí donde tenemos que empezar. Cuando ya tenemos los 4 campos energéticos equilibrados y en armonía, nuestra aura proyecta y atraeremos maravillosas experiencias en la vida. Claro que no serán permanentes. Recuerden, vibración, afinidad y frecuencia. En algún momento la frecuencia se desviará. El aura aplicado en las parejas es tremendamente compleja, quizás de las más complejas de los 3 tótems de salud, dinero y amor. Porque como les estaba contando, una pareja es un instrumento y tú eres otro. El arte del amor, como en el amar, es el arte de vibrar al unísono. Y eso puede lograrse los 3 primeros meses de una manera muy fácil, cuando hay pasión, cuando hay comunicación, cuando la gente se está conociendo, el ego se contiene, el corazón se retiene y la mente se intenta relajar. Pero conforme pasan los meses y pasan los años, las personas van desafinándose tanto con sus parejas como con sus amigos, como con sus compañeros de trabajo y empieza a oírse disonancias entre la orquesta que nosotros mismos hemos creado. La familia son las personas que el universo nos impone. Sin embargo, los amigos son la familia que nosotros elegimos y la pareja, la familia que nosotros creamos. Por lo que, claro, mantenerse todo en armonía con todo lo que nos rodea es prácticamente obra de una orquesta sinfónica, no de un solista, ni de un músico simplemente que toca por azar, por arte. Lo único que tenemos que hacer en nuestra vida, aplicar en las parejas, es mantener nuestras vibraciones lo más armónicas posibles. ¿Cómo? Intentando ser transparente físicamente junto con tu pareja y ser muy transparente energéticamente con tu pareja, ser muy directo y muy claro emocional y sentimentalmente con esta, como con tus amigos, como con tus compañeros, como con tus alumnos, como con todo lo que te rodea en tu vida. Y por último, liberar y despejar la mente de las mayores películas y cruces que pueda mantener en su interior. Despejar la mente simplemente con unas pequeñas meditaciones o mirar las estrellas o incluso observar un árbol en la naturaleza. Uno puede darse cuenta que está a punto de llover o está a punto de caer un rayo o incluso toda esa montaña puede arder y el árbol está ahí impasible, esperando simplemente saber que lo único que tiene que hacer es vivir sin intentar cambiar las circunstancias. En la naturaleza, un delfín no trata de nadar, simplemente nada. Un pájaro no trata de volar, simplemente vuela. Es el ser humano el único en la Tierra que intenta tratar de ser otra cosa. Nunca hemos visto una vaca deprimida porque quiera ser una ardilla o un clavel que se marchite porque le gustaría ser una margarita. Realmente la naturaleza, todo lo que nos rodea, se mantiene en una constante armonía porque no intenta ser otra cosa de lo que es. Cuando alguien es una persona sencilla, hace su vida sencilla. Cuando una persona a nivel mental, emocional, energético y físico es complicada, lo único que hará es atraer a personas y su vida será profundamente complicada. A pasos prácticos, lo primero que tenemos que hacer es cuando nos levantemos por la mañana, preguntarnos qué es lo que nos genera peso en nuestro equipaje y cómo podernos liberar de eso, sin ningún tipo de miedo, con todo nuestro tiempo y todo el margen que el universo nos pueda dar. En las parejas hay gente que puede estar 40 años juntos. ¿Cómo? Porque soportan esas afinidades. Alguien puede tener un mal día en la pareja y tú comprendes que un mal día lo puede tener cualquiera. Igual que los demás deberían comprender que un día malo tú puedes vivirlo y no hace falta que te hagan la cruz y raya, y a través de la compasión, de la aceptación y sobre todo de una palabra muy ausente en el planeta Tierra, el respeto, serán las llaves que nos podrán abrir las puertas del propio corazón. Ahí
es donde uno empieza a fluir. Fluir significa todo lo contrario, resistirse a. Y por lo tanto, cuando uno no se resiste, fluye con la energía del universo. Y lo que hace el aura es entrar en una bola de nieve, en una espiral donde solo aparecen cosas hermosas. Cuando uno tiene un mal día, pues se queda en su casa, descansa, reflexiona por qué y también permite que eso suceda. Si un día estás enfadado y no pasa nada. Sin embargo, sería bueno preguntarte por qué estás enfadado. Porque a lo mejor seguramente no tengan nada que ver los demás, sino que el enfado nació en ti, el bálsamo estará en ti y la cura seguramente también esté en ti. Como hemos dicho, el aura puede proyectarse a nivel energético en las parejas. Vamos a ver, por ejemplo, en el dinero. La gente siempre me pregunta, bueno, pero ¿cómo puedo atraer dinero? ¿Cómo puedo atraer trabajo? Es que no tengo abundancia, es que no proyecto. Bueno, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿qué proyectas cuando piensas en dinero? ¿Qué sentimientos nacen en ti cuando estás pensando en dinero? Miren, la religión siempre nos ha enseñado contrariamente a cómo el universo funciona. Cuando alguien debe pedir economía, debe pedirla con toda la ilusión, toda la alegría y pensando en mente todo lo bueno que haría con esa energía entre sus manos. Sin embargo, los credos nos han enseñado que uno debe pedir al universo y orar cuando más triste y más desesperado y más negatividad tenemos encima. Lo que eso provocará en el aura, que el color de nuestra aura se oscurezca y atraiga a personas con esa oscuridad, es situaciones con esa oscuridad, y eso les mantendrá endeudados, en escasez y en sufrimiento siempre. Uno debe esperar momentos de euforia, momentos que esté verdaderamente contento y empezar a soñar, como hemos hecho todos cuando hablamos con amigos. ¿Qué harías si te tocara la lotería? Haría esto, viajaría aquí. Y esa sensación de gratitud, cuando estén en el momento más álgido, más amoroso, es cuando deben alzar sus manos y decir, me abro a todo lo que el universo tiene reservado para mí y lo recibo. Gracias, porque sé que siempre me escuchas. Hay un universo de grandes cosas esperando. Y no solo hay dinero para ser riqueza. Que siempre te den la oportunidad de conocer a personas que te lleven a la abundancia económica, que te den trabajos, oportunidades y puertas que se abran para la abundancia económica. Mientras uno vaya pidiendo trabajo, pensando en las carencias que tiene, o vaya proyectando en su aura dinero, pensando que el dinero solo es de ladrones, o solo es de corruptos, o solo viene del narcotráfico, o que el dinero solo la tienen personas malas, o negativas, o oscuras, lo único que hará es, si atrae esa economía, vendrán esas personas en el pack de esa economía. Tenemos que pensar, el dinero es maravilloso, y hay tanto dinero en el mundo para mí como para vivir y reencarnarme 5 vidas más. Hay gente tan pobre que solo pide llegar a final de mes. ¿Y entonces qué harán el mes siguiente? Tienen que pedir dinero como para reencarnarse 8 veces. Luego ya lo donarán, ya lo regalarán. Pero no es malo tener ambiciones, siempre y cuando no se consigan pisando la cabeza de los demás. Y por último, y no menos importante, antes de pasar a las preguntas, ¿cómo se proyecta el aura en la salud? Cuando realmente guardamos cosas, secretos de familia, no superamos la ruptura de nuestra última pareja, rompemos la relación con una amistad y no acabamos de hablarla y no aclaramos el porqué de esa ruptura, todos esos sentimientos, emociones, mezclas de energía y todos esos recuerdos que se guardan en forma de residuos en la cabeza, lo único que producen es contaminación en el campo áurico. El aura, como siempre habla con colores, tiene solo un lenguaje para decirle al ser humano, a su vehículo físico, que hay algo que no está haciendo bien. Y es a través de la enfermedad, del bloqueo, de la depresión, del agotamiento, de la angustia, de la ansiedad y de todos esos patrones que cada una de las personas debería vivir una vez al mes, 3, 4 veces al año y la viven de forma diaria. Hay personas a la consulta que vienen y dicen, ¿cómo puedo dejar de fumar? Esa quizás no es la pregunta. La pregunta es, ¿por qué fumas? Ay, porque me tranquiliza la ansiedad, porque me calma los nervios. Ajá. La siguiente pregunta sería, ¿y qué es lo que te provoca nervios? ¿Qué es o quién es el que te provoca la ansiedad?
cuando eliminemos de raíz eso, la ansiedad, la angustia desaparece. Luego no necesitarás un hábito que lo único que hace es camuflar lo otro. Y por tanto, si escarbamos, escarbamos y escarbamos, una persona emocionalmente sana no debería estar embriagado por enfermedades hasta que realmente alguien tenga que partir o su momento haya llegado. Cuando alguien en 30 años tiene 25.000 enfermedades, es que no está escuchando al cuerpo, que le está diciendo que la mente, el campo energético y las emociones dentro de sus departamentos no están funcionando como deben. Claro que uno puede ser feliz. Uno no puede, debe ser feliz, porque la vida es un reloj y nuestras horas se nos van. Y claro que perderemos a seres queridos. Y claro que a veces a nuestros hijos les pasarán cosas que no nos gustan. Pero es que esa es la dualidad de la energía. Siempre tiene su cara y su cruz. A veces podremos vivir cosas armónicas que no buenas. Son buenas para ti, para tu punto de vista, pero pueden ser malas para el punto de vista de otros. Y a veces podemos vivir cosas inarmónicas, que no significan malas, significa que a ti te perjudican personal, familiar o generalmente. Por lo tanto, lo único que tenemos que aprender es que dentro de esas frecuencias, de esas oleadas de la vida, tenemos que aprender a surfear y no conformarnos. Ni siempre que todo va a suceder bien y que todo va a salir bien, porque eso es una ilusión. Puede salir mayormente bien, pero no siempre. Las palabras como siempre, nunca y jamás no las debería utilizar el ser humano porque no comprende la extensión de su significado. Sin embargo, tampoco podemos estar viviendo toda la vida en carencia, en tristeza, en soledad. La salud es algo que debe preservarse porque es la única moneda que no podemos intercambiar. Con dinero podemos comprar cosas, pero no salud. Con amor podemos vivir junto a los demás, pero no podemos intercambiarlo por salud. Pero sin salud, el amor y la economía no valen para absolutamente nada. Cuando uno tenga su energía sana, el universo lo único que hará es enviarte aquello que le estás pidiendo. No es me están enviando negatividad o me están enviando una bendición. Tú eres el origen de esa negatividad y tú eres el origen de esa bendición. Y por tanto, tú puedes ser tu ángel y tu demonio, sin exteriorizaciones y sin absolutamente nada. Cuando la gente me pregunta, me están haciendo trabajos de energía negativa y me están afectando, ¿realmente alguien externo te está haciendo daño? ¿O tu mente se lo ha creído y por tanto lo ha creado y por tanto lo está materializando en tu cuerpo, en tu mente y en tu energía? Realmente debemos levantarnos cada mañana sabiendo que si provenimos de las estrellas, somos estrellas, y que si provenimos de Dios, entonces somos dioses. Y ahí, en esa fortaleza interior, tenemos que decir, ya que me voy a ir como todos, y que somos nómadas en esta vida, entonces aprovechar junto a las personas que amamos, porque pueden irse en cualquier momento, pueden cambiar su vibración, pueden cambiar su frecuencia, y hay personas ahora mismo que me estarán escuchando, que se levantan por la mañana, abren los ojos de la cama y dicen, ¿pero qué hago con esta persona? ¿O realmente qué hago en este trabajo que no me llena? ¿O realmente qué hago en estas cosas? Uno debe cumplir sus sueños, no solo para hacer películas de cine en las que una persona puede conseguir lo que quiera, sino que una persona solo conseguirá aquello que siente en su interior, no que se merezca, sino que necesite y que crea que es capaz de conseguir. Y por lo tanto, nuestra vida, si se llena de armonía, el universo responderá con un eco a la propia armonía. Susana, ¿estás por ahí? Estoy aquí. Venga, guapa. Escuchando todo lo que nos estás contando y son muchísimas las personas que han escrito a lo largo de la conferencia para plantearte sus preguntas, como por ejemplo Alejandra Lerma de Colombia que dice, ¿cómo comprender, tolerar e incluso lograr amar esas energías que no vibran con nosotros pero que irremediablemente aparecen en nuestra vida? Mira, hay una gran diferencia porque hay personas que me dicen, bueno, pero si todos aplicáramos lo que dices, hola Alejandra, realmente no nos rodearíamos nunca de gente negativa o de gente hostil. Bueno, ¿y quién te ha dicho que debes hacerlo? Mira, debemos separar dos elementos. El primero, cuando hayan personas que no vibran contigo, que no piensen como tú, que no hablen como tú o que no actúen como tú, simplemente hay que mantener cierta distancia. Tu vibración, sin juicios, sin nada, tu vibración no vibra como yo y es como entrar en una discoteca y que si a ti te gusta el rap, pues esté sonando jazz. Realmente escuchas, no te llena y te marchas.
como alguien que va a comprarme un televisor, no le gusta la marca y pasa de largo. Sin embargo, cuando en nuestra vida haya energías inarmónicas, que parece ser que sea imposible escaparse de ellas, ya no estamos hablando de una afinidad, estamos hablando del karma. Y por lo tanto, hay algo que debemos aprender de esas personas, muchas veces, a cómo no ser. Por tanto, quizás la respuesta a esa pregunta es, ¿cómo podemos tolerar a esas personas? Respetándolas, mirándolas y simplemente decir que Dios te ampare y que de mí te separe. Te deseo felicidad, que es lo mismo que deseo para mí. Pues continuamos en México con Edgar Emilio, que dice, ¿qué tan importante es la limpieza del aura después de compartir una actividad sexual y se pueden bloquear los chakras por ese motivo? Mira, la actividad sexual suele provenir del segundo chakra a nivel áurico, que es conocido como el chakra del placer. El chakra del placer, hola Edgar, no solo del sexo. El sexo es un placer de infinitos placeres que la gente puede llegar a tener. El viaje, la alimentación y la sexualidad. Realmente el aura lo que hace cuando tiene contacto físico, sean los sexos que sean, sea la inclinación que sea, es liberar una energía de un color naranja muy intenso. Cuando después del acto sexual, igual que después de una comida copiosa o incluso después de un encuentro que tenía que haber empezado con un baile y acaba completamente un desfase, lo único que tenemos que hacer es ¿cómo se limpia el aura? Como ya hemos dicho antes, puedes entrar en contacto simplemente con una buena ducha, con un buen contacto de agua, si allí tenéis el costa, pues con agua de los océanos o del mar, y simplemente yo libero esta experiencia y la cedo al universo. Pero sobre todo, antes de cederla y de liberarla, uno debería hacer autocrítica. ¿Por qué esta experiencia, que teóricamente tiene que ser algo placentero, que está en nuestro instinto y que es maravilloso de hacer, uno siente esa o suciedad o culpabilidad o insatisfacción? Como ya hemos dicho, recuerda que hay 4 campos, no solo es el físico, sino que a veces no hay el sentimiento, no está la mente o no está la energía puesta en esa intención. Y lo único que te está diciendo el cuerpo es que aunque el placer químico se puede lograr, no ha habido armonía con esa persona. Cuando realmente alguien practique el amor, el sexo con alguien que realmente es armónico, no solo vivirá el gozo físico, sino que se quedará con un gozo espiritual indescriptible. Y sí, se puede lograr. Continuamos en México porque Eduardo Méndez dice, ¿cómo abro mi corazón? Y también pregunta que cómo puede vencer sus miedos. Una pregunta que también nos ha hecho Fabiola López, que también es de México, que cómo vencer los miedos y cómo abrir su corazón. Mirad, el corazón realmente se tiene que abrir en el momento en que ya has hecho esa pregunta, seguramente que ya estabas pensando en algo que viviste o en algo que viviste con alguien, con alguna persona. Cuando alguien pregunta, ¿cómo abro el corazón? Realmente en su interior está pensando, ¿por qué lo cerré? ¿Cómo lo cerré? ¿En qué momento en una discusión familiar o en qué momento me dejaron en ridículo en la escuela o en qué momento aposté todo a una persona que luego me hizo daño? ¿Cómo podemos abrir el corazón? Confiando, confiando en que no todas las personas van a reaccionar de la misma manera que la última que cerró el corazón. Los bebés cuando nacen con el corazón abierto porque no saben, no creen y no apuestan en que las personas pueden hacerles daño. Cuando ya llega su pubertad, la manipulación, la adolescencia hace que empiece la rivalidad, la competencia entre nosotros. Y ahí es donde el corazón empieza a lastimarse. De los 0 a los 8 años, 0, 7 años, tu corazón no tenía ningún problema. Si es algo de más atrás, de más joven, es que ya era un trauma de infancia. El único modo de abrir el corazón es abrir el candado que lo cierra. Y no solo se puede saber con el candado, se tiene que descubrir la llave. Si fue el papá, si fue una situación en una escuela, si fue una pareja que te dejó muy mal, si fue un jefe que te maltrató físicamente o psicológicamente, encontrando el origen, eliminaremos las raíces. Y el miedo, cuando yo hacía una conferencia pública, pregunté ante 300 personas, que levante la mano quien tenga miedo. Si todo el mundo hizo, ¡wow! Le digo, ¿quieren que les quite el miedo en 3 segundos? Y se hizo el silencio. Y me los quedé mirando, me acerqué a una señora en una silla y le dije, aquí, ahora, sentada en esta silla, en este momento, ¿qué miedo tienes?
Ninguno, ¿verdad? Esa es la clave para superar el miedo. El miedo es una energía que se alimenta del pasado y del futuro. Cuando uno solo vive el presente, ahí donde me estás mirando en este momento, estés donde estés y estás sentado frente a un ordenador, mírate, mírate tu cuerpo, mírate tus manos y di, aquí, en este momento, donde estoy, aquí y ahora, ¿qué miedos tengo? Ninguno. Todo el mundo siempre me contesta, ahora, coma, ninguno. Exacto. En el ahora es donde se eliminan los miedos. Claro, si ya nos ponemos para el mes que viene, no es que el mes que viene tengo un juicio, entrarán miedos. Pero si no tienes nada que temer. Ay, no, es que hace 2 semanas tuve una pelea con una persona y tengo miedo a volvérmela a encontrar. Bueno, si tienes tus sentimientos claros y lo que quieres decir, ¿a qué temes? ¿A qué temes? En el presente se puede tener hambre, sed, calor, fiebre, necesidad de ir al baño, pero miedo no. En el presente, el miedo se muere de hambre. Ya sé que no es fácil lo que te estoy diciendo. Es una práctica y una filosofía diaria. Y todos, absolutamente todos, a la que bajemos la guardia y perdamos el enfoque del presente en nuestro instante, el miedo entrará sin duda alguna. El miedo es ese ladrón que a la que abres la ventana se cuela de una manera muy profesional. Como ves, es una práctica de toda la vida, ¿eh? Un saludo. Vamos ahora, aunque sea virtualmente, hasta España. Y Marilyn Sori nos pregunta o te pregunta ¿qué técnica que puede utilizar para parar de darle a la cabeza vueltas sobre sus problemas? Dice que es alguien a la que se le da bien la visualización. Y también qué tipo de técnica podría utilizar para identificar los problemas que tengo escondidos dentro de mí para ponerlos a la luz y así sanar y crecer. ¿Hay técnicas para saber qué es lo que tengo que hacer para apurar energéticamente? Gracias. Muy bien, pues hola, guapa. Mira, la técnica que hago yo todos los días, claro, no te voy a decir medita, sino que me gustaría decirte cómo. Como lo hago yo, en realidad cada día, sobre todo cuando voy a hacer conferencias, incluso antes de estar aquí, cuando voy a hacer algún tipo de evento, curso, seminario y demás, lo único que hago es yo cierro mis ojos, primero respiro durante un ratito sin esforzar nada y visualizo un cofre, un baúl. Abro ese baúl y lo visualizo que en su interior hay una luz violeta, un fuego violeta, una llama violeta que sirve para transmutar todo. Entonces uno mis manos sobre ese baúl y digo que todas las energías inarmónicas de mis pensamientos, palabras y acciones se condensen entre mis manos. Y visualizo como entre mis manos hay un balón oscuro, como si fuera un balón de estos de los bolos, ¿eh? Y lo que hago es cojo ese balón y lo introduzco en el cofre y lo cierro. Eso es una de las técnicas que a mí me sirven para despejarla propiamente. Es decir, entrego al universo todos mis bloqueos para que yo pueda transmutarlos. Y lo segundo que me has preguntado, que ya es una pregunta que seguramente podría hacer todo el mundo, es revisar todo lo que te he contado antes. Te recomendaría, por ejemplo, estudiar básicamente lo que son los chakras y qué función tiene cada uno de ellos y entonces preguntarte, chakra 1, ¿está equilibrado? Sí, pasamos al chakra siguiente. No, lo trabajamos. Chakra 2, sirve para esto. ¿Está equilibrado? Sí, seguimos al siguiente. ¿Que no? Trabajamos ese. Es decir, ir poco a poco, revisando tu cuerpo físico, tu cuerpo energético, aunque me pedías solo energía, tu cuerpo emocional y sentimental y tú, como me contabas la primera pregunta, tu cuerpo mental. Como ves, es un trabajo de muchísimos meses, de años y diario, cada día. No vale estar solo una semana en un retiro espiritual para luego volver a la jungla de cristal, porque todo lo que has logrado en 5 minutos se pierde. Qué difícil es quedarse quieto e indiferente cuando todo en tu entorno hace ruido. Y entonces mantener ese silencio interior es simplemente decir, oye, me pongo a leer, me pongo a ver una serie, me pongo a ver una película, una telenovela que sirve para eso, para no pensar en nada, un reality show de estos del corazón, que realmente tanto lo critica la gente. Pero ¿para qué son esos programas? Esos programas son vacíos, son huecos, para que cuando alguien se los quede mirando se quede en un vacío mental. Y por último, para pasar a la siguiente pregunta, una técnica que yo utilizo cuando estoy muy agobiado y tengo muchos problemas, solo enciendo una vela y me quedo embobado mirando la llama.
Es una de las técnicas que logra el budismo, el vacío de la mente. Llegará un momento en que te quedas mirando a la llama así y en ese momento la mente está en blanco, no piensa en nada y no vuelvas a llenarla cuando el baúl esté vacío de historias que no te aportan nada. Si tus problemas tienen solución, no te preocupes. Si no tienen solución, no te preocupes. Pues en la línea que estabas explicando, Belén González, también de España, pregunta por meditaciones diarias que ayuden a equilibrar los 4 campos de Laura y que cuál puedes recomendar, si hay alguna más de la que ya has citado. Claro, lo que pasa que, por ejemplo, de los 4 cuerpos no hay tanto meditaciones. Por ejemplo, el campo mental, como ya hemos dicho, puede ser esto, observar una vela, ir a la naturaleza, a veces despejarse, darse un paseo con una bicicleta y al volver, o con patines, y al volver ya el mundo se ve de otra manera. Pero, por ejemplo, ¿cómo se equilibra el cuerpo emocional y sentimental? Pues cogiendo a la persona involucrada y hablando con esa persona. Es muy curioso cómo alguien está meditando en su casa pidiendo luz y amor cuando hace 2 horas que se ha peleado con su madre. Por el amor de Dios, coge el teléfono, llama a tu madre o visítala, preséntate en la puerta y no dejes que pase ese día sin solventar ese nudo, porque si ese nudo se queda, pueden pasar 2 cosas, que logren disiparlo con el tiempo o que el tiempo haga que esas personas se las lleve el ángel de la ascensión y luego te quedes con todo el nudo tú solo. Entonces, más que una técnica o una meditación, es una práctica diaria. ¿Cómo? En lugar de meditar y de tanto trabajo, porque al final parece que tenemos 8 horas diarias de trabajo, es no generar conflictos emocionales de los cuales tengas que dar explicaciones después. No autoengañarte y no autosabotearte mentalmente para que luego le estés dando a la zambomba todo el día. Que realmente no te rodees de gente con energías que no van contigo y no hagas prácticas, terapias, sitios, centros o prácticas que realmente te ensucien tu energía, porque luego tendrás que limpiarla tú. Es decir, no estamos hablando de una técnica, estamos hablando de una forma de ser, de un modo de vivir. Dime, Susana, dime. Sí, seguimos con las preguntas. Marcia Huital, desde Chile, nos pregunta o te pregunta, dice, hola Denis, ¿cómo definirías tú al ego? Uy, eso te daría ya para 1 hora, no, para 4. Mirar, el ego, eso que todo el mundo habla tan mal, que todas las escrituras espirituales ponen por tierra y que realmente todo el mundo intenta suprimir, es uno de los 7 chakras que hacen que nuestra evolución llegue a su estado de luz. ¿Cómo definiría yo al ego? El ego, del latín, significa yo. Y por tanto, el ego es la representación del espíritu en la tierra. Es decir, la personalidad, el carácter, la autoestima, la capacidad de decir no, la capacidad de saber lo que me conviene y lo que no. Estás hablando con un profesor que adora al ego y que ayuda a las personas a que encuentren el equilibrio. Ni soberbio prepotente, ni aquellos que son dóciles y manipulables por religiones, gobiernos, sectas y demás grupos que lo único que hacen es sacar un provecho a cambio de absolutamente nada. Para mí el ego son las puertas del corazón. Aquí tenemos el chakra corazón, aquí no sé si se me verá, y un poquito más abajo, en la boca del plexo solar, en el estómago, es donde tenemos el ego. El ego es eso que nos representa y cuando más sano, menos perturbado y menos reprimido, contenido y prohibido esté, más fluye y nos puede dar paso a olvidarlo, a dejarlo atrás y a que el corazón, la comunicación, la intuición y la inspiración espiritual se abran camino. Mientras la gente siga criticando al ego, destruyéndolo, reprimiéndolo, ignorándolo o cerrándolo, los chakras superiores no pueden abrirse porque están conectados en forma de kundalini, en forma de una fuente vertical que viene de abajo arriba. Por lo tanto, bueno, ya lo intentaremos hablar otro día porque es muy largo y tendido. Pues continuamos. En este caso dice Denis, ¿crees que el mito de Isis y Osiris nos resume un poco esa conexión entre seres con la misma vibración? Benjamín Montero. Sí, bueno, no solo Isis y Osiris, sino que realmente las vibraciones de Isis y Osiris eran dioses egipcios que representaban las constelaciones estelares.
Es decir, cuando venía una de las alineaciones estelares, era bautizada con ese nombre, en forma de diosa, para poder informar al pueblo, no de un dios humano físico, sino de que había una alineación estelar que permitía las cosechas, que permitía la fertilidad y que permitía otro tipo de operaciones que tenían que ver con un aumento de la civilización o del desarrollo del ser humano. Sin embargo, el otro dios, Osiris, por ejemplo, representa a Orión, y por lo tanto, otras de las alineaciones representaban todo lo contrario. Al fin y al cabo representaban las plagas, las sequías, el momento de vivir un tipo de enfermedad. Entonces, como ves, aunque los propios dioses representaran la cara y la cruz, que significa que parece que sean contrarios, en el tema del que hablamos hoy, realmente el aura atrae lo mismo que tú proyectas, no lo contrario. No sería la función como de un imán, que dicen que los polos opuestos se atraen. Eso es en la física electromagnética de la Tierra. En el campo áurico, en la metafísica, los polos opuestos atraen a los polos opuestos y los polos afines atraen a los polos afines. Siempre hay excepciones porque el karma está en medio de todo. Pero bueno, es uno de los ejemplos de Eros, Thanatos, Isis, Osiris, Hades, Ares, y como veis, en fin. Pues Claudia Andrea Castro dice, si estás embarazada, ¿el estado vibratorio de la madre afecta al bebé? Completamente sí y viceversa. Es decir, yo he llegado a tener a personas para hacer lecturas de aura que no sabían que estaban embarazadas, sin embargo la fusión de ese ser que está encarnando, se está haciendo, más la de la mamá, se unen, las dos partículas se juntan y se ve una aura mucho más brillante y se suele ver una aura mucho más grande. Entonces miro a esa persona y le digo, oye, ¿es que quieres ser mamá? Uy, ¿por qué? Le digo, uy, porque tienes una... Y a los 2 días me llama, oye, que estaba embarazada y no lo sabía ni yo. O sea que a veces hasta sé los embarazos antes que el marido y que la mamá. Entonces la respuesta es sí. No solo a niveles más vibratorios, la mente, tu cuerpo, tus emociones afectan al bebé, sino que la nueva energía, que también viene cargada de la fuente, también afecta a la mamá. De hecho, hay personas que superan sus depresiones o luego superan sus carencias porque ven a su hijo entre sus brazos y les llena algo, un amor, una energía que viene de lo divino. El niño une su energía con su mamá porque esos seres son los únicos seres que podrán escuchar tu corazón desde dentro. Y de Claudia, que nos preguntaba desde España, continuamos, en este caso más concretamente en Murcia, desde donde Maika Cánovas dice, cuando empleamos nuestra energía en que ciertas amistades despierten, y no es así, cuando nos damos cuenta de ello, podemos alejarnos tranquilamente sin remordimientos, dejando que ella sola despierte, o por el contrario, podemos insistir. Mil gracias, un abrazo grande. Sin remordimientos, Maika, preciosa, un beso muy, muy grande. No se puede afinar un piano igual que se afina una guitarra. Y a veces la guitarra y el piano, incluso juntos, no tienen por qué sonar bien. A tu pregunta, es importante, ya te has contestado tú en la pregunta, cuando intento ayudar a alguien y eso me genera un desgaste de energía, una insatisfacción interior y un desgaste interior y físico y psíquico absoluto, ¿estoy haciendo bien? ¿Tú qué crees? Cuando a alguien ayudamos y realmente vemos que lo que sembramos da frutos en la otra persona, tú sientes gratitud, reconocimiento interior, sientes dharma, te sientes feliz, te sientes bien. Pero cuando tú ves que a una persona les vas dando y moneditas, y moneditas, y moneditas, y nunca sale agua de la fuente, es simplemente porque la fuente no quiere. Antes de querer ayudar a alguien, o pretenderlo, o esforzarse a ello, mírale en los ojos a esa persona y le dices, oye, antes de decirte nada, antes de ayudarte a nada, ¿quieres dejarte ayudar? ¿Realmente quieres cambiar? Si te dice no o no lo sé, la respuesta es no. Tiene que decirte sí, ¿por qué? No, por nada. Vamos a ello. Pero una persona no puede curarse o no puede superar una prueba si no quiere, porque el universo está en su interior, no en ti. En ti está tu universo, no el suyo, y por tanto cada supernova con su estrella. Eduardo Méndez desde México hace una pregunta que seguro que nos hemos hecho todos alguna vez. Le gustaría saber si es verdad que existe un alma gemela o una pareja predestinada. Mira, muy buena pregunta. A mis ojos, el alma gemela es una historia que tiene que ver muchas veces con los credos y las personas que entran en nuestra vida, alma gemela sería aquella persona que, o animal incluso, o planta, que en un momento de tu vida
te la encuentras con la misma vibración, con la misma frecuencia y con la misma afinidad que tú. Y eso es muy difícil de mantener. Entonces, eso puede llegar a generar bloqueos. Yo he entendido tu pregunta. No creo, como he dicho antes con lo de las naranjas, la metáfora, no creo en la pareja ideal. Porque si realmente tú tienes una pareja que dices que es tu media naranja o tu alma gemela y luego esa relación no funciona, lo que estás intentando decir es que jamás podrás ser feliz y jamás podrás tener pareja. Porque si tu alma gemela te ha fallado, ¿qué persona puede llegar a ser tu pareja ideal? Realmente yo creo que la historia de las almas gemelas englobaban solo el hombre y la mujer, dejando descartadas la homosexualidad, no solo la heterosexualidad o la bisexualidad. Por lo tanto, no. Yo creo que sí puedes encontrar una persona completamente armónica contigo, la respuesta es sí, pero no creo en una sola alma gemela, que si no es esa, no es ninguna. Puede ser que tú te enamores de una persona que creías que era lo más de la perfección, se separa de ti y cuando conoces a otra dices, esta sí que es la que yo buscaba. Ya, pero también lo decías de la primera, que después fracasas, puedes tener otra relación y decir, esta ahora sí que de verdad, pero no era como la segunda, como la tercera. Por lo tanto, creo que el concepto de alma gemela es intentar entregar lo máximo de ti a las personas que te entregan lo máximo de ti y que ignorar a aquellos que te ignoran. Simplemente así se mantiene el equilibrio y ya está. Ama cuando te amen y ama cuando desees amar. Si ese amor se termina, porque todo empieza y acaba, estarás feliz de haber amado. Pero ¿cuánta gente no ama por miedo a sufrir y al final sufre y no ama? Por lo tanto, no busques tanto el alma gemela, no convertamos el amor en un estereotipo, en una obsesión. Siente, fluye. Miguel Ángel Hortal, de España, dice, ¿la fuente de toda energía puede ser el vacío? Bueno, para algunas personas sí. Lo que ocurre es que el vacío, por ejemplo, de la mente o de la meditación, solo la consiguió Buda, según los escritos sagrados. Por lo tanto, sí, una fuente será todo aquello que te sirva a ti de inspiración. Por ejemplo, en un caso el vacío, en mi caso el silencio me ayuda muchísimo a lograr ese vacío. Hay otras personas que buscan un lienzo, pintan un poquito y logran ese vacío, porque mientras están pintando no piensan en absolutamente nada. Otros escriben en un blog, o incluso como hoy, que mientras estamos interactuando con las cámaras no pienso en otra cosa más que lo que intento transmitiros. Todo aquello que te sirva de inspiración para conectarte en la fuente y que permita a qué llamamos vacío, a liberar el cofre, a que la mente no se llene de pensamientos que al final generen ese ruido, esa interferencia que hace que no sintamos la fuente. Todos estamos conectados a la fuente, pero no todos estamos preparados para escucharla, porque escuchamos los ruidos externos y hay que oír el oído interno primero. Pues hay dos personas que nos han preguntado por la ley de la atracción. José Pacheco y Edgar Emilio, este último desde México, dice que si funciona para obtener pareja, si no se han equilibrado todas las energías, y en el otro caso dicen que si falta algún ingrediente a los que comercializan con la ley de la atracción. Sí, mira, empiezo por el segundo. Libros como El Secreto o editoriales americanas que tanto han impactado con el principio de la atracción o la ley de la atracción, ha sido una experiencia muy bonita, muy profunda y muy bien explicada, pero el ingrediente que ha faltado y que también tendríamos para horas es que el principio de atracción no es la más poderosa. De los 7 principios universales, el karma es el más poderoso de ellos. Si cuando lo que vas a pedir para atraer en tu campo áurico, en tu vida, sea dinero, un coche o una bicicleta, el principio karmático lo frena porque hay algo que tienes que aprender, nada de lo que pidas y que entre en conflicto con el karma será atraído a tu vida. Primero deberemos resolver el karma, la lección que esconde ese sufrimiento, y luego el principio de atracción funcionará sin ningún tipo de problema. Y la segunda, lo del principio de la ley de la atracción, Susana, que me decías... Que si, primero que se me fue. Si sirve para con la pareja si uno mismo no ha liberado toda su energía. Claro, gracias. El problema de eso, que es de lo que íbamos hablando, por ejemplo, si yo ahora busco pareja, pero tengo miedo a la soledad, por poner un ejemplo, atraeremos a personas que nos quieren amar y que tendrán miedo a la soledad, creando una relación de codependencia y por lo tanto habrán celos, habrá desconfianza, habrá control, habrá supervisión y tú dirás, pero ¿cómo puede ser que haya atraído a una persona así?
no me deja ni hacer la sombra, no me deja irme con amigos, no me da libertad, porque tiene miedo. ¿Qué miedos? Los mismos que tú. Cuando realmente tú atraes a una persona, pero tienes tus propias neuras, tus propios miedos y tus propias limitaciones, atraerás a personas con esos mismos o parecidos miedos, con esos mismos parecidas limitaciones, u otras, pero limitaciones y miedos al fin y al cabo. Lo que al final tendremos dos titanes, enfrentarte a los tuyos y además enfrentarse a los de los demás. Y digo enfrentarse porque, como decía Maika en la pregunta anterior, yo no puedo liberar los fantasmas de otro si no he liberado los míos propios, porque entonces es un haz lo que yo diga pero no lo que yo haga. El ejemplo, el ser uno mismo y el dar el ejemplo a otros es la clave de ser un verdadero maestro en la tierra. Cuando tú has tenido un conflicto con una pareja celosa y tú has descubierto cómo encajarlo y cómo superar tus celos, entonces ayudas al otro que lo puede aplicar y funciona. Pero como ves, la pregunta es sí. Sí podemos utilizar la ley de la atracción siempre, es un principio de atracción. El problema es cómo vendrá. Podemos atraer, pero ¿cómo? Si pides desde la desesperación, vendrá un regalo con un lazo negro. Si pides desde el amor, vendrá con un lacito blanco. Entonces, por favor, antes de utilizar los principios universales, tened cuidado con lo que uno desea. Pues lamentablemente se nos agota el tiempo, así que vamos a leer las últimas preguntas, a ver si nos da tiempo también con unas contestaciones un pelín más breves, Sí. para dar recabida a todo el mundo. Por ejemplo, Hielo Azul desde España dice, ¿y lo que nos llegue por karma no se ha traído por vibración, frecuencia o energía? O armonía, perdón, creo que era. El karma, lo único que hacemos es intentar comprender a través del sufrimiento algo que no comprenderíamos a través del dharma, a través del amor. Entonces, claro, cuando el aura tiene karmas pendientes, atraerá a personas que nos ayuden a liberar ese karma. Entonces, lo único que tenemos que hacer en lugar de sufrir es esperar a ver qué tenemos que aprender de esa persona y de nosotros mismos. Ese karma se libera y la historia se termina. Marcia pregunta, Denis, te he escuchado hablar sobre el karma. ¿Me podrías decir qué puede hacer uno para eliminar el karma que ha ido acumulando? Y también María Belén González desde España dice, ¿cómo saber si tenemos karma? De momento, a todas esas, es una respuesta muy rápida. Si estáis en España, podéis contactar con nosotros y yo os enviaré mi libro del karma desvelado, que tengo un libro en el mercado, lo que pasa es que no está en todas las librerías. Y ahí también os contestaré a todas las respuestas, porque claro, el karma es lo que nos pasa con todas las conferencias. Abrís temáticas y nos podríamos pasar aquí horas. Entonces, intentar localizarme a través de la web o a través de la web de Mindalia y los enlaces, que ya miraremos el modo de que os llegue toda esa información. Pues, Denis, muchísimas gracias por compartir toda esta sabiduría con nosotros. Han sido muchísimas las personas que no han dejado de participar durante toda la conferencia, tanto planteando preguntas que les has contestado, como compartiendo experiencias a lo largo del chat. Como siempre, agradecer también su asistencia a todas las personas, que han sido muchísimas, como bien te digo, y desde lugares muy, muy diferentes. Así que la verdad que es un gusto saber que hay tanta gente conectada y que apuesta por las conferencias, al igual que tú. Y nada, desearte y darte de nuevo las gracias por querer estar con Mindalia hoy. Muchas gracias a todos, gracias por estar ahí, gracias Susana y Mindalia, un abrazo gigante enorme. Gracias.